Pablo Villalba, quien está también por, en este caso, la comuna La Amarella. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por contactar con nosotros también para poder hablar un poquito acerca de esta elevación a juicio. Muy buenas tardes para usted ahí en el chat y a toda la radio escucha. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por su tiempo. Bueno, estamos hablando de una de las causas, teniendo en cuenta el presunto daño, de las más importantes para la comuna. Pero ¿nos puede explicar brevemente cuál es la participación o cuál es la participación que se presume respecto a Villalba Torreblanca? Y sí, en realidad, así como dijiste, para el municipio realmente es importante la situación procesal en la que ahora nos encontramos. Se elevó a juicio oral una causa donde el daño patrimonial asciende a más de 9.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Y este señor Edgar Torreblanca, en su carácter de director del departamento de tecnológico, que en otros tiempos se conocía como director de la parte informática, ¿verdad? Es que, según él manifestó, recibía órdenes de otras personas, ¿verdad? Y de lo que se pudo constatar inclusive de su teléfono, del teléfono que fue peritado, donde se encontraron varios mensajes donde se pudo corroborar la participación del mismo, realizando anulación de facturas, inclusive a través de un usuario, y esas anulaciones de facturas inclusive se hacían en horarios fuera, que no eran laborales, fuera del horario laboral, ¿verdad? Inclusive en hora de la madrugada. Pudimos notar o sea, se hizo 12:20 de la madrugada y otro a las 2 de la mañana, ¿verdad? O sea, imagínense hasta dónde llegaba. Doctor, y en este caso, ¿el por qué hechos punibles fue procesado y ahora mismo por cuáles va a afrontar juicio oral y público? Y acá estamos hablando de hurto, estafa mediante sistema informático, producción producción de documentos no auténticos, algo con respecto a esa, haciendo referencia a la parte informática, eh, y también la asociación criminal. Son 4 tipos penales por los cuales se ha acusado y se ha elevado a juicio oral y público, ¿verdad? Y los mismos hoy pretendieron o solicitaron vía incidente la aplicación de 2 institutos penales, los cuales son la suspensión condicional y el abreviado, pero en concepto de reparación de daño ofrecieron la suma de 200 millones, ¿verdad? Que ni por ahí ni por asomo alcanza, ni siquiera si vamos a hacer una división de cada uno de los partícipes en el hecho, prácticamente ascienden a 2.000 millones de guaraníes cada uno del perjuicio en ese sentido, ¿verdad? Y entonces el juez, obviamente, ante la oposición del Ministerio Público y de esta querella adhesiva, no se hizo lugar a esas pretendidas salidas alternativas, ¿verdad? Doctor, él está también en ese grupo, ya se había elevado antes esta causa por los principales, inclusive por el ex intendente, pero en este caso, ¿por qué la audiencia para él recién se realizó el día de hoy? Porque en su momento fueron convocados todas esas personas a quien hiciste referencia, pero este muchacho creo que estaba estudiando en España, estaba haciendo un curso en España o está siguiendo su estudio en España, y para esa primera convocatoria de la audiencia preliminar él no se presentó. Recién fue convocado nuevamente para esta segunda oportunidad y ahora sí se presentó, y eh, se llevó a cabo la audiencia de manera correcta, y entonces se decidió elevar la causa a juicio oral y público. Claro, entendemos, doctor. Sí, sí, mal. Habíamos comentado también desde el observador que él pretendía participar desde el extranjero de esa diligencia. Doctor, ¿nos puede volver a repetir cuánto es lo que ofreció como reparación del daño? Ofreció 200 millones de guaraníes en concepto de reparación de daño, hacer un pago de 50 millones de guaraníes en forma trimestral. Claro, entendemos, es bastante bajo teniendo en cuenta lo que se investiga ahora. Él teniendo el Sí, cargo o el cargo que ostentó, al menos viene a ser una de las personas clave en esto, ya que hablamos de anulación electrónica de facturas, ¿es así, doctor? sí, claro, pues justamente se hacía alusión
de que él tenía el conocimiento que, según él mismo manifestó, porque a él se le dio la oportunidad, él mismo prestó declaración indagatoria hoy, y él manifestó de que ante la consulta del intendente en aquel entonces, Armando Gómez, él podía ejercer ese cargo. Él le dijo que sí, porque él tenía conocimiento en materia informática, ¿verdad? Y más todavía, con ese conocimiento, en vez de utilizar en pos y en bien de la institución, lo utilizó para favorecerse él y otras personas, ¿verdad? Eso quedó al desnudo de la pericia del teléfono y de los chats que contenían ese teléfono que a él mismo se le incautó, ¿verdad? Doctor, y Es más, sí. estábamos hablando de que en carácter de una sociedad, de que formaba parte de una asociación criminal, que también es un tipo penal que fue acusado, por el cual fue acusado, en ese tren se cometió estos delitos. Y aparte de eso, de la cantidad, ellos hicieron una especie cometieron un hecho autónomo también ahí, en el sentido de abrir una suerte de caja paralela para anular las facturas, prácticamente entre dos personas. Y de todas maneras, la responsabilidad está demostrada. Doctor, y justamente sobre ese punto, que él no había participado por estar en el extranjero, supongo que siguen sus estudios, él ya tiene la prohibición de salida del país, o cómo quedó finalmente sus medidas. No, de hecho que sí, el juez resolvió imponer la prohibición como regla de conducta, la prohibición de salida del país. El juez resolvió eso, justamente para precautelar la presencia del mismo ante este nuevo estadio procesal, que es la elevación de la causa a juicio oral y público. Claro, doctor. Ahora, volviendo sobre ese punto de la caja paralela, nos gustaría que nos recuerde también y a la audiencia, hablamos de que no solamente se procedió a la anulación de facturas, obviamente para obtener un beneficio, sino que hubo como una suerte de dos recaudaciones ilegales paralelas, doctor, ¿es así? No, justamente consistía prácticamente, el modo operandi era el mismo, solamente que digamos que uno de una cuenta, digamos, haciendo anulaciones en una cuenta, se hacía para todo el grupo, y en otro, digamos, el mismo modo operandi era utilizado por él y por otra persona para hacer aparte ellos dos nada más esa anulación de factura. ¿Entendés? A lo que me refiero. Claro, Así es. entendemos, doctor. Ahora, yendo un poco más allá del proceso, esta cantidad de dinero que dejó de percibir la municipalidad, ¿cómo afectó administrativamente, sobre todo teniendo en cuenta las visibles necesidades, sobre todo viales, por las que atraviesa la ciudad? Y imagínese que el nuevo intendente con qué iba a encontrarse, ¿verdad? Pudiendo haber tenido digamos, una administración financiera más potenciada, más holgada, por lo menos con más flujo, se vino a encontrar con todo esto, ¿verdad? Y el daño patrimonial ahí está estipulado en 9.000 millones de guaraníes, y obviamente eso hace que justamente la parte administrativa se resienta, ¿verdad? El monto es importante, es más, se sabe que el municipio prácticamente en un porcentaje muy grande depende de los ingresos tributarios de los contribuyentes. Entonces, imagínense que todo ese dinero no fue a pagar digamos, en bien de la municipalidad, sino que fueron desviados y fueron utilizados prácticamente. Por eso se habla de hurto, y de estafa, porque mediante la declaración falsa sobre hechos, prácticamente ellos se hicieron de dinero. Eso es lo que así concluye esto. Entendido, doctor. Entonces vamos a ver si esta causa también ya se acumula, teniendo en cuenta que esto está para juicio. Y con relación a eso, y hablando también del ex intendente Armando Gómez, el juicio que se había fijado para septiembre, ¿para qué otra fecha fue en la causa que tiene que ver con los 7.315 millones de perjuicio? Sí, eso se pospuso para el día 4 y 5 de noviembre. ¿A qué se debió Y justamente ahí, esta posposición, doctor?
Y creo que, no sé si es por un tema de agendamiento del tribunal de sentencia, tengo entendido que fue así, ¿verdad? Ahora bien, este tema de Torreblanca va a depender mucho de si es que él recurre o no la resolución judicial. En todo caso, como para que si va a llegar a noviembre, entonces sí seguramente va a formar parte, pero si él recurre esta resolución, pues tiene pues ese derecho, entonces por ahí se puede dilatar un poco más su elevación, o sea, no su elevación, sino la realización de su juicio oral. A lo mejor no sabemos si va a llegar a hacerse con estas otras 4 personas. Claro, entendemos, doctor. Hay todavía algunos resortes que podría utilizar para, bueno, seguir extendiendo Sí. esto, pero bueno, ya tenemos un importante avance, así que una de las personas consideradas claves en este esquema también ya afrontará juicio oral y público, así que nosotros le agradecemos, doctor Villalba, por su tiempo y por estas explicaciones para tener un mejor panorama de la causa. No, nada que agradecer, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Muchas Bueno. gracias. Así teníamos al doctor Pablo Villalba de la Asesoría Jurídica.